Hola alumnos, ¿cómo les va? Hoy es lunes 22 de marzo de 2021. La semana pasada hemos comenzado con los contenidos de la unidad número 2. Estuvimos hablando de evaluación, deflación, inflación, partidas monetarias, partidas no monetarias, moneda homogénea, moneda constante. Bueno, esos son algunos de los temas que vamos a desarrollar en la unidad número 2. No obstante ello, yo quisiera que repasemos los objetivos específicos de la unidad número 2 antes de continuar avanzando en los temas. Uno de los objetivos es identificar el concepto de moneda constante, su origen y la relación que tiene con similares establecidos por las normas técnicas profesionales vigentes. También comprender la metodología prevista por la RT6 para el ajuste integral del patrimonio y la corrección de la unidad de medida. Comprender, claro está, los conceptos de moneda, los tipos de cambio, las conversiones de medidas contables en moneda extranjera a la moneda de medición. Esos son los objetivos de la unidad. Habrán visto que también están los contenidos analíticos en la unidad número 2. La unidad número 2 comienza con la contabilidad y sus segmentos. Es así que vamos a hacer aquí un poquito de hincapié y vamos a analizar y estudiar qué es la contabilidad patrimonial, gerencial, ambiental, gubernamental, económica y de gestión. Vamos a leer un poco, vamos a interpretar lo dicho y ahí continuaremos y retomaremos nuevamente en esta unidad todo lo que se refiere a el método secuencial de reexpresión de partidas establecido en la RT número 6. Cuando hablamos de contabilidad y sus segmentos, decimos que la contabilidad tiene a la contabilidad gerencial, a la contabilidad patrimonial, a la contabilidad económica, a la contabilidad gubernamental y a la contabilidad social y ambiental. Comenzamos con uno de los conceptos que están incorporados aquí dentro de la contabilidad y es uno de los más utilizados e importante, que es la contabilidad patrimonial. Se dice que es el segmento empresarial de uso externo, que se refiere a la información sobre el patrimonio y que está orientada a los individuos ajenos al ente, como por ejemplo inversores de riesgos, acreedores, proveedores, accionistas, etc. Luego hablamos también de la contabilidad gerencial y decimos que la contabilidad gerencial es el segmento empresarial pero ya de uso interno. Vemos aquí ya una primera diferencia con la contabilidad patrimonial. Con la contabilidad patrimonial decíamos que era de uso externo. En cambio, la contabilidad gerencial decimos que es un segmento empresarial, pero de uso interno. ¿A qué se refiere la contabilidad gerencial? Se refiere al cumplimiento de objetivos empresariales, no exclusivamente económicos, y siempre va a estar orientado a servir a los intereses decididores del ente, a servir los intereses internos que deciden dentro del ente. Esta es la contabilidad gerencial. También dentro de los segmentos y tipos de contabilidad encontramos a la contabilidad social y ambiental. La contabilidad social y ambiental es un segmento no económico que se refiere a los objetivos sociales, productos de teorías sociológicas y temas
medioambientales. Reitero, se refiere a los objetivos sociales productos de teorías sociológicas y de temas medioambientales. ¿Cuál es el objetivo de la contabilidad social y ambiental? Procura medir en términos diferentes a lo que sugiere la economía, pues las metas sociales, tanto macro como micro, exceden del reduccionismo economicista. También procura, dice la teoría, el registro y la medición de los recursos naturales y el impacto económico vinculado a la sostenibilidad del medio ambiente. Siempre que se habla de economía social y ambiental, van a observar también en la práctica que las empresas están vinculadas con lo social y con el cuidado del medio ambiente. En lo social, generalmente cumplen objetivos y forman y están visualizados con redes en lo social, con organizaciones no gubernamentales y con lo que se refiere al cuidado del medio ambiente. Siempre cumplen con requisitos justamente del cuidado del medio ambiente, porque esto forma parte de esta contabilidad, que nada tiene que ver con lo económico, sino que pura y exclusivamente social y ambiental. También dentro de los segmentos de la contabilidad contamos con la contabilidad económica o nacional y decimos que es aquí sí, un segmento se lo denomina macroeconómico. Tiene objetivos derivados de teorías económicas y sus modelos se diferencian de los propios de la contabilidad patrimonial. Otros de los segmentos de la contabilidad es la contabilidad gubernamental o la contabilidad pública. Decimos aquí que es un segmento gubernamental que tiene como destinatarios a los funcionarios públicos y por supuesto a la ciudadanía en general. Se dice que tiene un doble carácter de comprender los aspectos patrimoniales y todos aquellos aspectos de cumplimiento de objetivos legales. Dentro de la contabilidad pública o la contabilidad gubernamental, decimos que siempre se está hablando de un presupuesto financiero, de recursos del Estado y que están sujetos a la aprobación de un presupuesto y que bueno, reiteramos, la ciudadanía en general son los destinatarios, por supuesto, los funcionarios públicos. Pero volviendo al primer segmento de la contabilidad, a los que hicimos referencia en esta introducción de la unidad número 2, cuando hablamos de la contabilidad patrimonial, decimos que este segmento se ocupará exclusivamente de describir sobre la situación patrimonial, un estado de situación patrimonial, sus notas y sus anexos, las variaciones del patrimonio, el estado de resultados, es decir, todos aquellos estados o aquella información sobre los resultados acaecidos en un periodo, por supuesto que la evolución del patrimonio neto, las variaciones del efectivo y sus equivalentes, que lo reflejamos aquí en el estado de flujo efectivo. Esto la contabilidad patrimonial lo hará en base a las normas regulatorias legales, profesionales y gubernamentales, a los índices de precios y a las notas aclaratorias del ente emisor respecto de las opciones de la regulación. Todo esto lo que hace es producir información para usuarios externos en base al cumplimiento de normas legales profesionales. Esta es la contabilidad patrimonial, la que venimos siempre estudiando, siempre venimos hablando, haciendo hincapié de quiénes son los usuarios, cuáles son los elementos de esta contabilidad, qué normas deben cumplir. Bueno, pero también cuando no solo vamos a hablar de contabilidad patrimonial, sino que también de la gubernamental, que también tiene
objetivos este segmento, objetivos distintos a la patrimonial. Cuando hablamos de la contabilidad gubernamental decimos que se va a registrar sistemáticamente todas las transacciones que produzcan y afecten la situación económica financiera de ¿qué? De las jurisdicciones y de las entidades. Acá no vamos a hablar de la empresa ni del ente, sino que en la gubernamental vamos a hablar de jurisdicciones y entidades. Se va a procesar y se va a producir información financiera para la toma de decisiones de los responsables de la gestión financiera pública y de terceros interesados, en este caso son los funcionarios, y se va a presentar la información contable ordenada de manera de facilitar las tareas de control y de auditoría interna y externa. Acá se hace mención, se hace hincapié a la función que cumple muchas veces el Tribunal de Cuentas en cuanto a estas tareas de control y de auditoría. Y también va a permitir que la información que se procese y se produzca sobre el sector público se integre al sistema de las cuentas nacionales. Estos son entonces los objetivos de la contabilidad gubernamental. Pero este segmento de la contabilidad gubernamental tiene una caracterización. Se dice que la disciplina es parte de la contabilidad. Se dice que a partir de los postulados o hipótesis definen modelos conceptuales alternativos. Se habla de la base de las cuales se dictan estas normas emanadas en una estructura legal predefinida, que también esto orienta los diseños de información y que vamos a hablar de usuarios destinados a captar, registrar, resumir y exponer. ¿Qué cosa? La actividad económica, financiera, patrimonial y presupuestaria y gerencial del gobierno. Recuerden que aquí hablamos del gobierno, hablamos de la función pública y que esto también va a permitir emitir una opinión sobre la condición financiera de este gobierno, que puede ser municipal, provincial o nacional. Esos son los objetivos a la caracterización de este segmento de la contabilidad gubernamental. Cuando hablamos de los bienes de uso del Estado Nacional dentro de la contabilidad gubernamental, hablamos de los bienes que son de dominio público y los que son de dominio privado. Dentro de los que son de dominio público están los bienes muebles o inmuebles, están los de propiedad del Estado o sujetos a su administración y control, y están aquellos bienes destinados al uso público, como las plazas, los caminos, las escuelas, los hospitales, o aquellos cuya concesión corresponde a la administración pública, como aquellos casos de minas, aguas continentales, aguas terrestres, etc. Luego están las de dominio privado, como les dije, y se presupone que todo debe estar inventariado. Sobre todo, aquellos bienes que han sido entregados en concesión y todos aquellos bienes asignados a unidades de prestadores externos. Se dice también que cuando hablamos de los bienes de uso del Estado Nacional, muchos gobiernos carecen realmente de datos básicos para poder localizar o identificar a estos bienes y que se desconoce muchas veces la totalidad de ese inventario. ¿Por qué? Porque hay ausencia de controles o muchas veces hay un desinterés público para poder regularizar esta administración y control de esos bienes. Y esto lo que trae como consecuencia es que afecta la transparencia de la gestión del gobierno, distorsiona la igualdad patrimonial y la contrapartida, claro está, de la deuda pública. Dentro de la contabilidad gubernamental también tenemos que hablar del reconocimiento contable, que en el inicio hablamos de una compra, una donación o un legado a un valor razonable de mercado,
y por ese valor razonable decimos que es el costo de incorporación al patrimonio. Hablamos de otros activos dentro de la contabilidad gubernamental, como los recursos naturales, aquellos recursos económicos en su estado natural no explotado, como pueden ser renovables o no renovables. Hablamos de, sin duda, la necesidad de la exposición en los estados contables de la utilidad y de la relevancia de estos bienes. Cuando comenzamos a hablar también dentro de esta unidad sobre los tipos de contabilidades o los segmentos de las contabilidades, hablamos y hacemos mucho hincapié no solamente en la contabilidad patrimonial, la contabilidad gubernamental, sino también una muy importante que está, como se dice, subyacente en los últimos años, con mucha importancia, sobre todo en las empresas, en las grandes empresas, se habla mucho de la contabilidad social. La contabilidad social o ambiental concierne la recopilación, ordenamiento, análisis, registro, interpretación de los efectos de la actividad de los entes sobre el todo social. Es decir, computa los efectos de las actividades de los entes en términos monetarios respecto al costo-beneficio económico para el ente, los propietarios de su capital y terceros interesados en dicha actividad, y los impactos de todas las actividades sobre los componentes del todo social y comunitario. Cuando hablamos de la contabilidad social o ambiental, decimos que el rol fundamental de la contabilidad es brindar a los diferentes usuarios información que les resulte útil para la toma de decisiones. De esta manera se pretende que la información contable satisfaga las necesidades de los usuarios y la responsabilidad social de las empresas se traduce en la obligación de informar a los diferentes usuarios sobre todas aquellas actividades que poseen un impacto que puede ser inmediato o futuro en el entorno. Se dice que esta responsabilidad de la empresa debe ser evaluada a través de la información contable expuesta en un estado de costo-beneficio social del ente. Los recursos naturales de la contabilidad social o ambiental se dice que es el reconocimiento contable, el registro, la medición y las contingencias. Es importante dentro de esta unidad y me gustaría que sepan diferenciar bien la diferencia entre la contabilidad patrimonial, la contabilidad gubernamental y la contabilidad social, la social o medioambiental. Hay diferencias entre esas tres contabilidades, entre estos tres segmentos de la contabilidad, y también hay que recalcar que en todos estos casos todo debe converger para lograr la información útil, para que se dé la pertinencia, la confiabilidad, la aproximación a la realidad, la verificabilidad, la claridad, la oportunidad, la comparabilidad, la neutralidad y la sistematicidad en cada una de estas contabilidades o en cada uno de estos tres segmentos de la contabilidad. Por ello, reitero, reconocer y saber clasificar y reconocer las tres contabilidades más importantes dentro de estos segmentos: la contabilidad patrimonial, la contabilidad social y la contabilidad gubernamental. Así ya podemos continuar con el desarrollo de los demás temas de la unidad número 2 y comenzamos a hacer mucho hincapié en lo que es moneda constante y bueno, todo lo que tiene que ver con el método secuencial para la reexpresión de las partidas. Con respecto a estos temas desarrollados, les voy a estar subiendo un material adicional de lectura para que puedan repasar y leer y estudiar ahí las características de estas contabilidades, es decir, de los segmentos de la contabilidad.